esta noche. Gracias al doctor Javier Villalobos Arellano, porque es el presidente del capítulo de administración de la Sociedad Peruana de Oftalmología, por la invitación para participar y moderar esta reunión. El día de hoy te contamos con la participación del doctor Guillermo Barriga Salaverry, que yo creo que no merece mayor presentación, porque Willy Barriga pues, es el docente por antonomasia que tenemos en este momento en la Sociedad Peruana de Oftalmología, y es un orgullo para todos. Willy hizo el pregrado y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el Hospital Loaiza. Luego hizo un fellow de retina en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Y Willy es el encargado del residentado médico de oftalmología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y como les digo, él es muy dedicado a la docencia, tiene maestría en docencia. Y siempre nos quiere enseñar algo y nos enseña algo continuamente. Y el día de hoy vamos a disfrutar, nos va a enseñar hoy día Willy, nos va a mostrar asesoría del paciente con enfermedad retiniana en la práctica diaria con evidencia epidemiológica. Así que Willy, muchísimas gracias y bueno, te escuchamos y vamos participando. Pues gracias Tono por tus palabras. En realidad yo agradezco a Javier, a ti por la presentación, a Javier por la invitación a participar en este foro, que para mí es un poco novedad. He hecho de moderador alguna vez, nunca presenté, esta es la primera vez que voy a presentar, y cuando me invitó Javier yo dije, pues, ¿qué vamos a hablar en un foro como este? Y me he sorprendido revisando las notas que tenía y la bibliografía que he revisado, lo importante que es este tema que vamos a tocar ahora, sobre todo por lo que ha ido cambiando en el tiempo este concepto de la epidemiología, ¿no? Que para muchos ha sido difícil de asimilar cuando uno estudiaba medicina, ¿no? Vamos a hablar de eso en unos minutos, pero yo lo que quiero acotar antes de empezar, agradecerle a Javier esta oportunidad y decirles que he aprendido mucho preparando esta charla y que ahora quisiera compartir con ustedes, porque creo que es algo que se debe hacer, y la razón se las voy a dar a lo largo de la presentación. Lo primero que quisiera contextualizar, pues, es qué cosa es la epidemiología, ¿no? Y una de las razones por las cuales debemos conocerla está en los objetivos de esta sesión que he preparado, ¿no? Quisiera definir primero el concepto de epidemiología, describir los enfoques que hay de su aplicación. Esto va a ser una cosa muy breve porque yo creo que conforme vayamos revisando los slides, ustedes me van a dar la razón en el sentido de que tenemos que entender ahora la epidemiología como se entiende en estas épocas modernas, ¿no? Más bien lo importante y la novedad que les voy a presentar, y que en realidad van a ver ustedes que no es mucha novedad, es cómo enfatizar el estudio de la epidemiología para la construcción de conocimiento que debemos transmitir a nuestros pacientes, ¿no? Esto es una cosa interesante a la que he llegado a la cuenta después de revisar lo que hemos revisado para esto. Quiero presentarles algunas experiencias de ejercicios de la aplicación de la epidemiología justamente para esta tarea de aconsejar a nuestros pacientes en la consulta y esbozar una metodología para construir estos consejos sustentados para nuestros pacientes, ¿no? Entonces vamos a empezar. Lo más cortito que quiero presentarles es esto de definir el concepto. Una de las cosas que aprendí revisando el concepto de epidemiología, pues, de que si bien el término fácilmente uno se da cuenta que proviene de la palabra epidemia no estaba relacionado en absoluto con enfermedad antiguamente. Era un término que denotaba algo que ocurría en una población, y antiguamente pues no habían enfermedades conocidas como las que conocemos ahora, y todo estaba relacionado más bien con problemas que ocurrían a grandes poblaciones, como podía ser sufrir de calor, sufrir de frío, de hambre, estos cambios climáticos o nutricionales, porque también se hablaba de epidemias de hambrunas en los antiguos escritos históricos,
se habla de epidemias, pero no relacionadas con la enfermedad, y eso es lo interesante, ¿no? De esta palabra que ha ido evolucionando en el tiempo. Es recién en los últimos siglos, yo diría que en los 3 últimos siglos, incluido el nuestro, en que la palabra ya se ha acuñado específicamente a enfermedades que se propagan en el tiempo y afectan gran número de personas de manera simultánea. Ese es el concepto de epidemia, y la epidemiología estudia ahora eso, ¿no? Pero no empezó así, y eso es importante de tomar en cuenta. Lo otro que hay que recordar es que el sustrato de la epidemiología por mucho tiempo fueron pues enfermedades infecciosas, ¿no? Desde la antigüedad, antes de Cristo, y hasta bien avanzado el medioevo, las enfermedades infecciosas fueron el sustrato para estudios epidemiológicos que no se hacían de la manera como se hacen ahora, sino eran relatos históricos de cosas que ocurrían, y van a encontrarse usted en escritos históricos hablar de la peste, del cólera. En la misma Biblia hay relatos al respecto. Las probables plagas que hubieron en Egipto pueden haber sido epidemias en realidad de esa época, pero lo cierto es que conforme avanzó el tiempo, la epidemiología se fue nutriendo de enfermedades infecciosas para ir construyendo lo que significaba, lo que hace la epidemiología. Empezamos, como les digo, con enfermedades infecciosas, ha sido el tema primordial para la epidemiología en los primeros momentos, pero ya después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con los grandes estudios epidemiológicos que comenzaron a hacerse, junto con las enfermedades infecciosas aparecieron la diabetes, la hipertensión arterial, las dislipidemias, la osteoporosis y muchas otras más, muchas otras más. Oftalmología no se quedó atrás. Casi paralela con estas enfermedades aparecieron el glaucoma, estudios epidemiológicos grandes sobre cataratas, sobre miopía, y retina, que es nuestra especialidad, no se quedó atrás. También comenzaron a surgir enfermedades que ahora están en boga en nuestra especialidad. No se puede dejar de hablar de degeneración macular, retinopatía diabética, edema macular diabético, con ese sentido epidemiológico que en realidad nos obliga a conocer ahora esta modernidad. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido, pues, es que ha habido un cambio, un cambio de un enfoque tradicional donde la epidemiología formaba parte de la descripción de una enfermedad. Acuérdense, siempre nos presentaban una enfermedad y lo primero que nos decían era cuál es su prevalencia, cuál es su incidencia, cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan. Esto era la forma como se empezaba a describir una enfermedad, era en parte ver cuáles eran sus características epidemiológicas. Esto es lo que la hacía tedioso, porque cada enfermedad tenía una forma diferente de prevalencia, de incidencia o de factores de riesgo, que obligaba pues a hacer uso de la memoria para recordar todas estas cifras. Hizo muy complicado, muy difícil o poco ameno estudiar la medicina cuando este enfoque se aplicaba para el estudio de las enfermedades que hemos visto durante las épocas de facultad, ¿no? Este enfoque tradicional ha ido cambiando, y cambió tan pronto como apareció el concepto de la medicina basada en evidencia. Ustedes podrán recordar que apenas apareció el concepto de medicina basada en evidencia, el enfoque de la epidemiología fue ya otro, ¿no? Y aquí quiero abrir primero un paréntesis, porque esto del enfoque de medicina basada en evidencia no es tan nuevo realmente. Cuando uno revisa la literatura, hay artículos publicados tan antiguos como 1899, finales del siglo XIX, que ya hablaban de una medicina que trataba de explicar por qué ocurría una enfermedad. Esta tendencia empezó tan lejos como a fines del siglo XIX, pero tuvo pues su desarrollo más grande después de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, cuando se incorporan estos grandes estudios poblacionales, le dan forma a la necesidad de conocerla, de desarrollar la epidemiología, y aparece entonces el concepto de medicina basada en evidencia. Entonces, la medicina basada en evidencia es la que ha fortalecido el desarrollo de la epidemiología,
que juntamente con la estadística se convirtieron pues en el binomio sin el cual no se podía comprender muchas enfermedades si es que no conocíamos bien su epidemiología. Esto ha hecho que muchos de nosotros volvamos a revisar temas de estadística y de la epidemiología antigua para ahora convertirlo en el concepto que se tiene ahora de la epidemiología moderna o de la medicina, el enfoque moderno de la epidemiología para hacerlo más exacto. Y aquí quisiera agregar además que recién a partir de los 70 del siglo XX comienza recién a publicarse sobre educación en medicina basada en evidencia. O sea, esta parte de la medicina basada en evidencia sí es relativamente nuevo, ¿no? No tiene tantos años como sí lo tiene el concepto, ¿no? Entonces, la educación en medicina basada en evidencia sí es relativamente nuevo y es ahí donde se ha incorporado de una manera muy, muy fuerte la epidemiología. Ahora, ¿cuál es el enfoque moderno de la medicina, de la epidemiología en medicina basada en evidencia? El enfoque moderno lo que busca es responder las siguientes preguntas que ustedes las deben haber escuchado muchas veces. ¿Cómo diagnosticamos mejor la enfermedad? Y aquí en la cresta de la ola está pues la inteligencia artificial, ¿no? Se nos quiere meter en el chip que de ahora en adelante una máquina va a poder hacer los diagnósticos de muchas de las enfermedades que nosotros conocemos y no está alejado de la verdad poder hacerlo en realidad. Y aquí un concepto que se va a perder o se va a ir diluyendo muy rápidamente es todos estos conceptos sobre estadística aplicada a la epidemiología. Con con estas grandes bases de datos donde ya no necesitamos muestras poblacionales para hacer estudios, sino estudiamos a toda la población por completo de un solo estudio, digamos. Entonces ya no necesitamos estar hablando de promedios, ya no necesitamos estar hablando de desviaciones estándar, porque en el futuro los trabajos científicos se van a hacer con toda la población. Este concepto del Big Data, que son grandes bases de datos donde está incluida la información de toda la población en un solo archivo, por decirlo de alguna manera, nos va a permitir hacer trabajos con toda la población. Ya no vamos a necesitar muestrear la población para hacer estudios epidemiológicos, ¿no? O sea, se van a hacer verdaderos estudios epidemiológicos como siempre debieron hacerse con toda la población en su conjunto de un solo porrazo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo tratar la enfermedad de manera más eficaz y segura? Estamos hablando de los ensayos clínicos aleatorizados y aquí pues nadie puede dejar de pensar que la epidemiología no tiene importancia porque todos los todos los ensayos clínicos parten con una introducción hablando de la población en la que se va a aplicar el medicamento o la técnica quirúrgica que se quiere estudiar. Entonces, todos los trabajos de investigación, si ustedes se dan cuenta en las introducciones o en las primeras partes de la discusión de los trabajos, hablan de conceptos epidemiológicos aplicados a lo que se está haciendo. Así también se está haciendo para el concepto de evitar que una enfermedad ocurra, la famosa prevención. Cuando hablamos de prevenir, estamos refiriéndonos a datos conseguidos a través de grandes estudios poblacionales, estudios longitudinales de seguimiento por muchos años, en donde vemos cómo se comporta toda una población con respecto a una u otra enfermedad. Entonces, y de ahí parten las recomendaciones para prevención. Entonces, estos grandes estudios poblacionales, que son estudios epidemiológicos por sí mismos, son los que nos proveen ahora esas recomendaciones que les damos a nuestros pacientes para prevenir las enfermedades, ¿no? Y sin alejarnos de lo que los reúne a ustedes todos los meses en el capítulo de administración, todo esto tiene también que ver con esta pregunta que dice cómo adecuamos nuestros recursos para conseguirlo. Cuando una empresa se propone atender pacientes,
en su propósito está implícito que tiene que revisar pues cuántas cataratas va a tener, va a disponer para operar, cuántos enfermos de enfermedades maculares que requieran inyecciones intravítreas van a poder atender. Y todo eso es lo que forma parte después del plan, ¿no? Del plan que tiene una empresa para el desarrollo de sus actividades. Entonces, como ven ustedes, esto no está alejado, ya no más, está alejada la epidemiología de nuestro quehacer cotidiano. Y si a esto le agregamos, que a nuestros pacientes debemos aconsejarlos, luego de diagnosticarlos y tratarlos, tenemos que aconsejarlos para prevenir que contraigan nuevas enfermedades, estamos hablando de repente de ese valor agregado que se le debe dar al paciente para que la consulta que uno da como empresario de un establecimiento de salud quiere ganar del cliente, que es el paciente, ¿no? Cuando a un paciente, después de haberlo tratado bien, diagnosticado bien, tratado bien, además le damos consejos para que no se enferme más adelante, estamos dando un plus, ¿no? Estamos dando un plus que forma parte, a mi entender, forma parte de ese valor agregado que debe tener la consulta de quien quiere salir adelante en una empresa de salud como la que muchos de ustedes tienen, ¿no? Entonces, esto, les repito, no está alejado de esa realidad. Cada vez necesitamos saber más de epidemiología para poder conseguir nuestros propósitos. Entonces, hasta aquí quisiera terminar con la parte conceptual. Han visto ustedes una cosa muy rápida, esto lo pueden revisar en cualquier libro, está ya definido muy bien. La medicina basada en evidencia tiene ya muchos escritos, hasta textos tenemos ya de medicina basada en evidencia, y ahí pueden encontrar mucho de lo que yo les he dicho hasta el momento. Lo que quiero ahora es compartir experiencias que he conseguido revisando sobre el tema que me propuso Javier hace unos meses. Ha sido sorpresa para mí. Ustedes saben, me dedico a retina, hago mucho retina médica y hace ya muchos años que asisto de manera regular a los congresos de Euretina. Y en los últimos 2 congresos que han sido virtuales, me he sorprendido con justamente el tema que me proponía a Javier cuando me invitó, ¿no? Tanto en Euretina 2020 como en Euretina 2021, aparece ahora una nueva sección en el Congreso, una sección que traducida es justamente lo que me proponían hacer, aconsejar mejor al paciente usando evidencia epidemiológica en la práctica, en el día a día de la práctica clínica. Así se llama la sección que ahora tiene de manera, yo creo que ya regular, el Congreso de Euretina. Se ha repetido por 2 años consecutivos. No he podido revisar el del 2019, pero probablemente ya habían esbozos de algo así. Pero en estos 2 últimos congresos he podido apreciar una sección específicamente para el desarrollo de este tipo de temas. Y quiero compartir con ustedes, gracias a la posibilidad que he tenido de acceder a las presentaciones, quiero mostrarles tres presentaciones hechas en el Congreso que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Aquí la idea, quisiera primero precisar que la idea no es tanto enfatizar el contenido, que es interesante, es importante, sino en ver cómo los autores de estas presentaciones van de la mano, o llevan de la mano a quien los asiste o a quien ve la presentación, los lleva de la mano desde la forma como se va construyendo el conocimiento hasta la elaboración del consejo que se le va a dar al paciente. Entonces, es un desarrollo, es verdad, van a ver ustedes que no es una cosa fácil, pero bueno, esto no tiene que ser fácil, eso lo que tiene que hacerse es bien.
y justamente el modelo que les presento de cómo lo hacen ellos, tal vez es algo que deberíamos nosotros replicar para conseguir o elaborar esos consejos que finalmente les vamos a dar a nuestros pacientes. Quiero también precisar, no se vayan a asustar, esto no voy a presentar toda la presentación, aun cuando son presentaciones muy cortas, por si acaso estas presentaciones no duran más de 6 minutos, como son también las reuniones de la academia o cualquier otro congreso moderno, son presentaciones muy cortas, 6 minutos, no más de 10 slides. En esos 10 minutos el presentador hace una exposición de lo que quiere transmitir de una manera muy concisa y generalmente todas llegan a conclusiones que es donde se saca pues lo que realmente interesa del tema que se ha presentado. Van a ver ustedes que en las 3 presentaciones que voy a compartir con ustedes, los 3 autores van de esa manera, ¿no? Parece ser un modelo que me gustaría que lo analizáramos y finalmente probablemente aplicarlo, porque es la manera como nosotros debemos construir los consejos que, sustentados en medicina, basada en evidencias, le debemos dar a nuestros pacientes, ¿no? Este primer presentador, esto fue en el 2020, habló sobre degeneración macular relacionada con la edad, riesgos y progresión de la degeneración macular relacionada con la edad, y su intención fue, usando el enfoque, digamos, tradicional de cómo se estudia una enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, que sería la degeneración macular relacionada con la edad, nos lleva a través de la revisión de la literatura y de la evidencia existente hasta este momento a las recomendaciones que finalmente le vamos a dar a nuestros pacientes para cuando termina la consulta que hemos tenido con ellos. Entonces, empieza como cualquier otra presentación de un tema tan importante como este, revisando la literatura, revisando los datos epidemiológicos que existen, y desde este momento comienzan a verse las características que tiene la forma de armar la presentación. Este autor, por ejemplo, ha hecho una revisión de muchos estudios poblacionales realizados en Europa, de los cuales se obtiene datos europeos que finalmente terminan en el hecho de que la población afectada por degeneración macular relacionada con la edad está por encima de los 50 años. Casi el 25% de esta población mayor de 50 años tiene ya degeneración macular temprana o intermedia. 2.2% de esta población ya puede tener una degeneración macular avanzada. 1.3% de la población pueden llegar a degeneración macular neovascular, y 1.8%, casi el 1% también, desarrollan la etapa final de la enfermedad, que es la atrofia geográfica. Ha determinado una incidencia anual para la degeneración macular tardía de 1.4 en 1000. Les repito, toda esta información ha sido deducida de la revisión de todos estos grandes estudios poblacionales realizados en Europa, ¿no? Y la conclusión más importante de todas, que le da nombre también a la enfermedad, es que esta enfermedad aumenta o incrementa conforme envejece la población, y han hecho proyecciones hasta el 2050, ¿no? Donde uno ve que progresivamente la enfermedad se incrementa, aumenta la prevalencia, aumenta la cantidad de personas, y comienza a bajar hacia el 2050, parece que va a bajar. ¿Esto a qué se debe? En realidad se debe a que la población añosa, mayor de 50, para ese entonces va a ser menor que la que existe en estos momentos. Es interesante la forma como hacen el análisis, pero uno dice, ¿por qué no sigue aumentando? Pues deja de aumentar porque dejan de haber viejos, y eso es lo que va a ocurrir dentro de más o menos unos 30 años en Europa, por lo menos. Luego está el hecho, bueno, ¿qué otras evidencias hay de la incidencia y
La edad, pues hay datos que demuestran que la degeneración macular intermedia aparece hacia finales de los 60 años, de la década de los 60 años. La degeneración macular neovascular va a tener una ocurrencia mayor hacia el final de los 70 años, y la atrofia geográfica hacia el final de los 80 años, ¿no? Esto ha sido encontrado en el seguimiento que se le ha hecho en estos grandes estudios poblacionales. Esta otra gráfica también es muy interesante, que también nos obliga a comprometernos con lo que siempre se dice de este tipo de enfermedades, ¿no? Que hay que diagnosticarlas precozmente. Aquí pudieron demostrar, por ejemplo, voy a agrandar esto un poquito, ya, ahora está mejor para mí. Pudieron demostrar que, fíjense, si categorizamos la degeneración macular relacionada con la edad de acuerdo a su severidad, tal como lo hizo el estudio ARETS, ¿no? Mientras más tempranamente se le diagnostica, menos son la cantidad de pacientes o la proporción de pacientes que fueron diagnosticados con esta severidad de enfermedad. Hacia los 5 años, un porcentaje muy pequeño va a evolucionar a degeneración macular tardía. Y conforme avanzamos en la severidad de la maculopatía al momento del diagnóstico, en 5 años va a ser cada vez mayor la cantidad de pacientes que vayan a progresar hacia la enfermedad tardía, ¿no? Ni qué decir del estadio 5, ellos van a llegar a la atrofia geográfica en casi un 50% de los casos que se diagnostiquen, ¿no? O sea, cada vez que diagnosticamos una degeneración macular avanzada, en 5 años, la mitad de esos pacientes que hemos diagnosticado van a llegar a la atrofia geográfica ya final de la enfermedad, ¿no? Eso ha sido determinado con estos estudios poblacionales. Los factores de riesgo han sido identificados también en las cohortes de seguimiento. Hay factores de riesgos no modificables como la edad, la genética y la raza, y factores modificables como el fumar, la dieta y la actividad física. Pónganle atención a este concepto de actividad física porque lo vamos a ver un ratito después. Pero estos son factores identificados, y la forma como los han identificado es lo interesante, ¿no? Hay ya genes que se han asociado a un mayor riesgo de hacer la enfermedad severa, ¿no? Con factores que van desde 3 veces hasta 7 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad severa cuando uno tiene en su genoma alguno de estos genes. Ahora, para que la cosa sea más complicada todavía, ya hay identificados más de 50 alelos asociados a riesgo de desarrollar degeneración macular, lo cual hace pues cada vez más difícil identificar a través de estudios, identificar el riesgo de una manera más exacta. Y tal vez por eso es que hasta el momento, no sé si Tono tal vez nos pueda comentar esto después, pero mencionan que la Academia Americana de Oftalmología todavía, a pesar de ya tener estos conocimientos, todavía no recomienda las pruebas genéticas para determinar si una persona tiene o no riesgo de desarrollar la enfermedad. Todavía esto no se ha implementado como un despistaje protocolar, ¿no? Con respecto a la historia familiar, también se sabe que el riesgo aumenta 4 veces cuando está afectado un pariente y 2 veces cuando está afectado un hermano. Y en cuanto a la raza, todos lo sabemos, el riesgo es mayor en los caucásicos, y esto, que lo conocemos de hace mucho tiempo, ha surgido de este tipo de estudios poblacionales, que es lo que me gustaría enfatizar, ¿no? Eso que nosotros sabemos ya hace mucho tiempo, probablemente han salido de estos estudios que, como les digo, finalmente se terminan en estos resultados.
En cuanto a fumar, por ejemplo, que es uno de los factores que mejor se ha estudiado, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad severa hasta 2 veces, pero lo más interesante es que la enfermedad se puede anticipar hasta 10 años cuando uno es fumador, ¿no? O sea, una persona que a los 80 años recién debería estar haciendo atrofia geográfica, cuando es fumador, esta atrofia geográfica puede presentarse hacia finales de los 70 y no de los 80, ¿no? Eso es lo interesante de esta viñeta. Y en cuanto a la dieta, se ha hablado mucho y bastante bien de la dieta mediterránea. Efectivamente tiene un factor de riesgo protectivo que reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero, por ejemplo, para el estudio ARES que nos han hablado tanto, todavía no está claro cuál es el efecto de los suplementos en ARES para la degeneración macular relacionada con la edad. Lo que sí es recomendado por resultados de los estudios ARES, proponer o recomendar suplementos en pacientes de alto riesgo, en estadios de alto riesgo, ¿no? Estadios intermedios de alto riesgo, sí deben recibir esto, está demostrado que pueden proteger, pero ¿qué hacen los suplementos antes de que uno tenga la enfermedad? Todavía no está muy claro y no se sabe si realmente tiene un efecto protector o no, o hay otros factores que pueden estar influyendo a que la enfermedad no se presente o se presente con más severidad. También hay que recordar que estos factores de riesgo pueden sumarse. Así, por ejemplo, cuando uno tiene alelos o genes del perfil que puede desarrollar degeneración macular, si esta persona además es fumadora, el riesgo se incrementa y van a tener la enfermedad antes o más severa también. Lo mismo ocurre con el índice de masa muscular corporal. No hay una relación muy fuerte, pero también cuando uno tiene un perfil genético compatible o vulnerable, si es obeso, tiene más riesgo de desarrollar la degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, fíjense, todo este desarrollo, que no son trabajos fáciles, ha sido trabajo de muchos años, se convierten finalmente en esos consejos que le vamos a dar a nuestros pacientes. Y este slide sí me he permitido traducirlo porque me parece importante lo que se dice finalmente. Fíjense, la progresión de los estadios tempranos a estadios avanzados de degeneración macular relacionada con la edad es de 10 años. O sea que uno desde que diagnostica un estadio temprano hasta que se convierta en un estadio tardío van a pasar 10 años. Eso recuérdenlo. Es algo que un paciente debe saber. Tenemos 10 años para actuar antes de que el paciente se pueda quedar completamente ciego por la atrofia geográfica. El riesgo de progresión a estadio tardío de la degeneración macular en el otro ojo también ocurre y ya ha sido medido. Es 20% en 2 años, 30% en 3 años y 50% en 5 años. Curioso la forma como se han conjugado las cifras, pero es así. Cuando uno tiene degeneración macular en un ojo, a los 5 años, ¿no? El 50% de ese grupo que tiene degeneración macular en un ojo lo va a tener en el otro ojo. Esto es importante, también es un dato importante para comentar o hablar con nuestros pacientes, ¿no? El riesgo de degeneración macular aumenta de 2 a 4 veces cuando hay parientes afectados. Esto generalmente lo recogemos en la historia y es bueno también comentarlo con el paciente, sobre todo cuando queremos hablar del pronóstico que le espera por tener un hermano o un pariente cercano con la misma enfermedad. De esto hemos hablado también: fumar, una dieta mal balanceada, pobre, o un índice de masa muscular elevado con poca actividad física aumenta el riesgo, particularmente más cuando se tiene un perfil genético de alto riesgo, ¿no? Esto lo habíamos dicho en uno de los últimos slides que vimos. Y el cálculo de disminución de riesgo, eso sí es bien difícil, fíjese. Es posible que un paciente nos diga: doctor, ¿y si dejo de fumar, cuándo comienzan a verse los beneficios? Miren, eso ya se ha medido también, ¿no? Y, por ejemplo, dejar de fumar tiene un retardo de 10 años antes de reducir el riesgo. O sea que a un paciente
que se le está proponiendo dejar de fumar, tendríamos que decirle también que los beneficios de dejar de fumar los vamos a observar recién dentro de 10 años, no ahorita. Eso es algo que también los pacientes tienen el derecho de conocer, ¿no? Y sobre la vida saludable, hay que acordarse que la vida saludable no solamente es bueno para la degeneración macular. Cuando uno recomienda una vida saludable, debe acordarse que al paciente hay que decirle que no solamente va a ser beneficioso para su degeneración, sino para para muchas otras actividades que hace con su cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos ha llevado de estudios muy grandes, muy complejos, a estas conclusiones que finalmente son los consejos que les vamos a dar a nuestro paciente. Ahora, esto ha sido usado con el enfoque, digamos, una mixtura del enfoque tradicional de cómo se debe conocer una enfermedad y cómo se debe finalmente aconsejar a un paciente basado en esa información. Las dos próximas presentaciones son un ejemplo de cómo se aplica este modelo de construcción de recomendaciones a cosas más concretas, más específicas, ¿no? En este último congreso de Orretina del 2021, esta fue la presentación. Fíjense, el nombre de la sesión se llama, como les digo, ¿no? Cómo aconsejar mejor al paciente con evidencia epidemiológica en el día a día de la práctica clínica. Hubieron estas 5 presentaciones. Yo he escogido 2 porque me parecieron muy interesantes de cómo se llega a una recomendación para el paciente partiendo de evidencia revisada para conseguirlo, ¿no? Entonces, sigamos. Este es el título de la presentación que les voy a compartir: impacto de la actividad física en el inicio y progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Se acuerdan que les decía que le prestaran atención a la actividad física? Pues este doctor, Matías Mauschwitz, es del mismo equipo que el presentador anterior. No sé si se dieron cuenta, son de la misma universidad, forman parte de un equipo de trabajo de hecho, y presenta ahora un desglose de lo que presentó el año anterior el doctor, este doctor del que hablé antes. Aquí todo el enfoque es saber qué le podemos decir a nuestros pacientes con degeneración macular respecto a la actividad física, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega? Con la evidencia a los consejos finalmente. Y todo empieza de todas maneras, como siempre, revisando la epidemiología que hay y los datos epidemiológicos que hay hasta el momento. Fíjense, acá se repite lo que hemos visto en la presentación anterior. La degeneración macular relacionada con la edad afecta al 25% de la población mayor de 55 años, ¿no? Y su prevalencia está destinada a seguir incrementándose en los próximos años. Lo otro que se sabe de la revisión de la literatura es que a pesar de los muchos estudios clínicos que se han hecho, todavía no hay una intervención específica para prevenir ya sea el inicio o el retardo de la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. De todas maneras, la piedra angular está puesta en los cambios en el estilo de vida, que son todavía factores de riesgo importantes a tener en cuenta para prevenir la enfermedad. Sobre fumar se ha hablado, ya hemos dicho que incrementa el riesgo de 2 a 4 veces. La dieta mediterránea protege. Y así como la dieta mediterránea se ha encontrado que protege, también se ha encontrado en algunos estudios que la actividad física puede mejorar o puede tener un efecto positivo sobre el riesgo de desarrollar degeneración macular. La revisión de la literatura es muy amplia. Aquí se pasa por definir qué cosa es actividad física. Aquí, por ejemplo, me he encontrado con que actividad física y otro tipo de enfermedades han hecho muchos estudios para salud general, para hipertensión, para diabetes tipo 2, para enfermedades cardiovasculares en general, para salud mental. Ya hay también estudios que demuestran que la actividad física puede ser beneficioso. Para el cáncer de mama y de colon también hay estudios relacionados con ellos. Y bueno, sin lugar a dudas, para la enfermedad
para enfermedades oculares también la actividad física puede ser beneficiosa. O sea, existe información favorable para que se estudie la actividad física como un factor protector del inicio o del avance de la enfermedad. Esto es un poco más de lo mismo, fundamentando por qué estudiar la actividad física puede finalmente beneficiar a nuestros pacientes. Aquí la literatura puede ser muchas veces también controversial, porque aquí hacen referencia, por ejemplo, que algunos estudios pequeños, pero estudios al final, mostraron que sí había un efecto protector, pero otros estudios no encontraron lo mismo. Entonces, hay también en la revisión de la literatura que uno hace, puede encontrarse con conceptos contradictorios, ¿no? Finalmente, en el 2017, un estudio, un metaanálisis de 9 grandes estudios poblacionales reportaron un efecto positivo para la actividad física intensa prevalente, bueno, sobre la prevalencia de degeneración macular temprana y tardía. Esto lo había traducido, pero vamos a verlo acá después. Este es más de lo mismo, aquí sí lo tengo traducido. Por ahora existen pocos estudios poblacionales longitudinales en actividad física e incidencia de degeneración macular relacionada con la edad. Está el estudio Bieber, que sugiere un efecto protector sobre la incidencia de degeneración macular tardía, y resultados recientes de estudios epidemiológicos hechos por un consorcio europeo indican también que hay un efecto protector sobre el inicio de la degeneración macular relacionada con la edad temprana, ¿no? El problema con la actividad física es que en los estudios hay mucho sesgo de selección y hay un sesgo que le llaman sesgo de deseabilidad social. Lo que ocurre es que, para empezar, los datos sobre actividad física siempre están categorizados. Hablan de leve, moderado y alto. No hay una forma exacta de medir actividad física, ¿no? Y tampoco se ha podido encontrar una relación dosis-respuesta. O sea, no significa que quien hace más actividad física va a tener mayor respuesta. Ese tipo de relación no se ha encontrado todavía. A esto agréguese el hecho de que muchos de los patrones de vida asociados a actividad física se modifican justamente cuando uno empieza actividad física. Cuando uno empieza actividad física, deja de fumar, comienza a comer mejor, toma más conciencia de las enfermedades, y entonces todo eso influye en el patrón de actividad física que puede desarrollar un paciente. Esto para darles a entender que los estudios sobre actividad física pues son muy difíciles de hacer por esa razón, ¿no? Ahora, en cuanto a los mecanismos exactos, no se conocen. Aquí digamos, la última viñeta es lo que resume lo que se dice. Reducir el estrés oxidativo que produce el metabolismo cotidiano puede contribuir al efecto protector de la actividad física sobre la degeneración macular relacionada con la edad. La actividad física reduce el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo reducido favorece la no aparición de degeneración macular relacionada con la edad. Sería finalmente la conclusión de esto, ¿no? Y bueno, hay también mucho que hablar sobre cuánto de actividad física se necesita, y sobre eso hay también muchos estudios. Lo interesante de este slide es la última viñeta que me permití traducirla y agrandarla, porque dice, lo importante es que cualquier movimiento ayuda, inclusive con pequeñas cantidades de actividad física puede haber beneficio para la salud. Por lo tanto, tampoco hay una precisión en lo que se refiere a cuánto actividad física hay que hacer para conseguir un efecto protector. Se sabe que muy poquito puede ser beneficioso para la salud. ¿Cuánto sea necesario para la degeneración macular relacionada con la edad? Nadie lo sabe todavía, pero se asume que hay un efecto protector. Entonces, fíjense, esto es un poco más de lo mismo, tablas que hablan de cuánta actividad física podría realizarse, cuánto se puede hacer según la edad, pero la conclusión final es
son muy interesantes. Al final, les digo, varios estudios poblacionales señalan un impacto beneficioso de incrementar la actividad física sobre el inicio y la progresión de la degeneración. Ya existe esa evidencia. El mecanismo no está claro, pero probablemente involucre la disminución del estrés oxidativo. La actividad física es aún un desafío para ser evaluada con estudios que deben ser interpretados cuidadosamente y en contexto. Por lo que les decía, lo difícil que es individualizar independizar la actividad física de otras actividades que realiza una persona, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda de 150 a 30 minutos semanales de actividad física aeróbica de moderada intensidad, por ejemplo, más o menos 25 minutos de caminata enérgica diaria, pero aún cantidades menores podrían ser beneficiosas para incrementar la salud. En conclusión, los consejos sobre estilos de vida para los pacientes en riesgo de degeneración macular relacionada con la edad todavía deben incluir recomendaciones de ser físicamente activos. No tenemos por qué decirle a nuestros pacientes cuánto ejercicio deben hacer, porque eso no se sabe, pero sí se sabe que deben tener una actividad física permanente. Eso es lo que puede protegerlos finalmente, ¿no? Entonces, sobre este tema, les repito, lo interesante es cómo nos llevan desde la revisión de la evidencia hasta las conclusiones finales. Muchas veces nosotros las tomamos de alguna fuente y no son pues lo exactas que deberían ser cuando uno revisa la literatura que hay al respecto, o la evidencia que hay al respecto, ¿no? Y para terminar, quiero compartir esta última, que es todavía más concreta, sobre el impacto de la luz azul en la salud ocular. De esto también se ha hablado mucho, hace muchos años que viene hablándose de la luz azul, y esta autora hace lo mismo que el autor anterior, ¿no? Nos hace una presentación de cómo ocurren las cosas en el ojo con respecto a la luz y a la luz azul, qué parte de esa luz que estamos recibiendo todos los días se absorbe y puede producir daño, y esto está referido específicamente pues, a la luz azul. Eso está ya demostrado. Todo se reduce a que los fotorreceptores que absorben la luz finalmente sufren un proceso de oxidación que van haciéndole acumular lipofucsina, donde además existe un componente que se llama A2E, que es muy sensible a la luz y se acumula con la lipofucsina que se deposita en el epitelio pigmentario. Y eso es lo que finalmente hace vulnerable la retina a la luz azul, ¿no? Lo hace sensible, por decirlo más suave, es el término utilizado. Y este es un dato interesante. La fuente de luz azul más grande que hay es la luz de día habitual. La luz incandescente y la halógena no tienen mucho componente azul. Sin embargo, han encontrado que la luz azul es abundante en los dispositivos electrónicos, celulares. Toda fuente de luz LED es una fuente alta en luz azul cuando la luz es blanca. Sobre esta luz LED todavía no hay nada estudiado, pero tiene mucho de luz azul que tenemos que seguramente estar revisando en el futuro, ¿no? Y entran luego los estudios epidemiológicos. Acá se revisaron 14 estudios epidemiológicos, grandes estudios, que demuestran pues, que la luz azul tiene que ver con un riesgo incrementado de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. Esa evidencia ya existe, sí hay relación entre la luz azul y degeneración. Y en nuestro cuerpo lo que nos protege hasta que lo vamos perdiendo son los pigmentos maculares, y en estos pigmentos maculares están involucrados la luteína y zeaxantina, que sí tienen que ver con estos pigmentos como fuente protectora, como parte de la dieta que puede protegernos de este proceso oxidativo generado por la luz. Está la luteína y la zeaxantina, pero también hay filtros de luz azul que nos pueden proteger,
y antioxidantes y antiinflamatorios que también pueden, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que también pueden protegernos. Aquí hay resultados interesantes que a veces los hemos interpretado mal. Los estudios ARES demostraron que una dieta de luteína y zeaxantina comparado a no tomarlo sí tenía un efecto protector sobre el desarrollo de degeneración macular relacionada con la edad. Aquí fue, esta combinación fue la única que tuvo un valor estadísticamente significativo para tomarlo en cuenta, pero no era un valor muy alto que se diga con respecto a la curva de regresión. Otro estudio, ya dosando luteína y zeaxantina en plasma, demostró que los dosajes de niveles altos de luteína plasmática correlacionaban también con un efecto protector. Esto fue un seguimiento a 7 años, una población muy grande, seguida a 7 años, y en ellos se pudo demostrar, pero tampoco era una asociación muy fuerte, ¿no? Sin embargo, a veces le damos mucha fuerza al hecho de tomar sustitutos o estos antioxidantes, que en realidad la asociación que existe hay, pero es débil, ¿no? Y sobre los filtros azules, que bueno, por muchos años nos vendieron la idea de que los filtros de luz azul en los lentes intraoculares, por ejemplo, podían protegernos de la degeneración macular. Esta relación en realidad nunca tuvo un sustento valedero, y tampoco se demostró esto en los filtros de luz azul para lentes, ¿no? En las dos situaciones, tanto en lentes como en lentes intraoculares como en lentes de protección externa, ninguno tuvo evidencia suficiente como para recomendarlos y prevenir con certeza la aparición de degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, finalmente se llega a la conclusión, ¿no? Y la conclusión, otra vez le he querido traducir. Se necesitan más estudios epidemiológicos para saber si debemos preocuparnos por la exposición a la luz azul de tecnología LED. Acuérdense que la luz LED blanca es una gran fuente de luz azul, pero todavía no está demostrado que esta luz tenga un factor deleterio para la mácula, ni tampoco protector, mucho menos, ¿no? Niveles altos de luteína y zeaxantina se asocian con un bajo riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad avanzada. La eficacia de los lentes intraoculares bloqueadores de luz azul parece ser limitada, y la eficacia de los lentes bloqueadores de luz azul, los lentes de montura bloqueadores de luz azul, aún está en evaluación, no ha sido demostrado, y por lo tanto eso es lo que debería recibir nuestro paciente como recomendación, ¿no? Entonces, he querido mostrarles una metodología para incorporar la epidemiología en la práctica clínica cotidiana. Finalmente, a manera de conclusión, lo que quiero decirles es que si uno tiene identificado un problema de salud ocular que amerita consejo para prevenirlo o tratarlo mejor, la manera de llegar a la recomendación que le vamos a transmitir a nuestros pacientes es la siguiente, ¿no? Primero tenemos que definir bien lo que se debe prevenir o tratar. O sea, el problema de salud tiene que estar bien identificado, ¿no? Generalmente va a ser una enfermedad. A esa enfermedad tenemos que referirnos. Y sobre ella debemos saber cómo influye la recomendación en su fisiopatología, o si se trata de prevenir la enfermedad, cómo influye la recomendación en la fisiología normal para que no ocurra la enfermedad. Luego hacer la revisión de la literatura, que ya han visto ustedes que no es cosa fácil llegar a las conclusiones que finalmente vamos a convertir en recomendaciones, ¿no? Esto es un proceso que a veces necesita un estudio largo. Lo bueno es que lo hacemos por una sola vez, pero una vez hecho ya tenemos la recomendación construida, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a revisar la literatura médica con frecuencia,
dedicarnos a los estudios poblacionales, ensayos clínicos aleatorizados, que tengan que ver con lo que queremos recomendar o tratar en nuestros pacientes, ¿no? Y finalmente, de estos estudios, de esta revisión de la literatura, recopilar las recomendaciones sustentadas y convertirlas finalmente en los consejos para nuestros pacientes. Aquí quiero terminar diciendo lo que empezaba diciendo al principio, ¿no? Estas recomendaciones que le damos finalmente al final de la consulta a un paciente cuando le estamos dando de alta o cuando ya resolvimos el problema inicial que lo trajo a nuestro consultorio, para mí es ese plus, ese valor agregado que debe tener la consulta o la atención de nuestro paciente, con el cual estoy casi seguro que aseguramos, por valga la redundancia, la fidelización de ese paciente, ¿no? Cuando un paciente, después de ser bien tratado, además es bien recomendado, ese paciente va a regresar al consultorio de todas maneras, se los aseguro. Y no solamente él, probablemente toda la familia que lo acompañe. Pues bien, eso fue todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Willy. De verdad que es sumamente interesante todo lo que nos has presentado. Estaba pensando todo esto que nos has dicho. O sea, la parte epidemiológica es de verdad que es muy importante conocerla. Y además de muy importante conocerla, es muy importante estar actualizado en la parte epidemiológica. Porque la parte epidemiológica va cambiando el día a día. Y eso lo hemos visto si uno revisa, por ejemplo, la parte epidemiológica de diabetes, la retinopatía diabética. Lo que nos hablaba el Wisconsin Epidemiological Study de diabetes y retinopatía, que fue un estudio, el pionero de retinopatía diabética, que se hizo en la década de los 70, es totalmente diferente a lo que nos recomiendan ahora en la parte de retinopatía diabética. Porque o sea, después el ETRS, el DRS, después el ETRS, y los estudios actuales son totalmente diferentes, porque las tendencias van cambiando, los tratamientos van cambiando, y hacen que la parte epidemiológica también cambie. Entonces, es importante estar actualizado en epidemiología, porque eso nos dice cómo se va comportando la enfermedad a lo largo del tiempo, cómo va cambiando, cuáles son los parámetros de tratamiento que tenemos para esas enfermedades. Entonces, claro, es importante conocer epidemiología y actualizarse en epidemiología y actualizarse en la enfermedad, en cualquier enfermedad, en el día a día, ¿no? Ahora, Willy, yo te quería preguntar, como vemos que eso va cambiando, que es algo dinámico, no es algo estático, ¿cómo reconocemos, cómo identificamos los estudios que son importantes y cuáles no son importantes? No todo lo que se publica es importante, hay muchas cosas sesgadas en la literatura. ¿Cómo hacemos por reconocer qué cosas sí y qué cosas no? ¿Qué te parece? Sí, es una pregunta difícil, Tono. Yo estoy ahora abocado en tratar de responder esa pregunta a través de unos trabajos que estamos haciendo, porque yo creo que es importante lo que dices, porque lo que primero tenemos que asegurar para nuestro paciente es que la información que estamos obteniendo es la fidedigna, ¿no? Y realmente he podido ir recopilando esta información, en algún momento la vamos a compartir, porque creo que esto lo deberíamos conocer todos, identificar los trabajos que son importantes. Ya hay metodologías para hacerlo, lo que pasa es que no está, esto no es vox populi, como se dice, ¿no? Esto todavía está restringido a investigadores que tienen que revisar mucha literatura, y ellos han recibido formación en cómo discernir la información que es importante de la que no lo es o la que puede estar sesgada. Y te cuento que hay metodología, Tono. Inclusive hay un organismo, ¿no?, que tiene su página web donde uno puede ingresar y puede encontrar recomendaciones de cómo averiguar si el artículo que está leyendo vale la pena leerlo y analizarlo bien desde el arranque, ¿no? Porque te hacen un análisis desde el arranque, desde el título, te van diciendo cómo debe presentar la información en la introducción, en materiales y métodos. Todo eso tiene importancia de conocer para saber si el artículo que uno está leyendo tiene validez, pero no es cosa fácil, Tono.
Te repito, esto ya tengo información que estoy recopilando, estoy pensando compartirla primero con mis residentes y de repente en algún momento la podamos compartir en este foro, pero sí se puede, pero no es fácil. Y no es algo que esté escrito en los libros todavía, es algo que recién se está desarrollando porque está cobrando mucha importancia, ¿no? Cada vez es más necesario lo que tú dices, y yo lo que quería enfatizar, porque me propuse hacerlo a raíz de los temas que revisé, que se habían presentado en este foro de administración, tiene mucho que ver también la epidemiología con el quehacer cotidiano de una persona que trabaja en su consultorio. Yo hacía el análisis, hacía la evocación. Cuando nosotros estudiábamos oftalmología, Tono, a alguno de nosotros se nos hubiera ocurrido, acaso, que debíamos tener un facoemulsificador, porque ya existían los facoemulsificadores en la época que nosotros hemos estudiado oftalmología, pero eran pues desarrollos que estaban ocurriendo en otras partes del mundo y nosotros estábamos solamente con nuestras cánulas de 5, ¿no? Aprendiendo a operar cataratas de manera manual, y a nadie se le ocurría que tener un faco iba a ser una cosa cotidiana, más bien se veía como algo lejano. Dime tú ahora, en este momento, ¿a quién se le puede ocurrir tener una clínica oftalmológica sin un faco? ¿No? Si uno comienza a saber que todo el mundo sabe que nuestra pirámide poblacional está cambiando rápidamente, ya no somos la pirámide invertida, la pirámide ancha en la base, con mucha gente joven y poquitos viejos arriba. Ya nuestra pirámide se ha vuelto un tonel, y pronto se va a convertir en una pirámide invertida. Cuando ese momento llegue, ¿estaremos preparados para operar todas las cataratas que se van a tener que operar, o para operar o para hacer todos los láseres que se van a tener que hacer con las diabetes que vamos a ver? Entonces, si tú no te proyectas basado en estos números que te proporciona la epidemiología, hombre, te van a agarrar con los pantalones abajo. Se te va a venir el bolondrón y tú no vas a poder salir adelante porque no lo preveíste, ¿no? Entonces, esto es necesario de conocerlo desde ahora y proyectarse. Yo creo que estos números están ahora para pensar en proyecciones, ¿no? Pero sí es verdad, volviendo a tu pregunta, sí es verdad que necesitamos identificar los trabajos que son buenos, y como te digo, tenemos que abocarnos en aprender cómo hacerlo, porque sí hay forma. Lo que pasa es que tenemos que aprenderlo. Totalmente de acuerdo, Willy, con eso. O sea, yo creo que sí debemos, o sea, las proyecciones de nuestro trabajo futuro es tiene que estar basado en cuanto a epidemiología. Y tenemos que saber qué enfermedades son más prevalentes, qué cirugías son más prevalentes, y prepararnos para eso, para satisfacer la necesidad y para ser exitosos, si no, no nos va a ir bien en el camino. Totalmente de acuerdo con eso. Tono, tú y yo hemos vivido la época, ¿te acuerdas?, en que nos decían, no, que los láseres solamente lo deberían hacer los retinólogos, que los láseres es sola. Oye, cuando la epidemia de diabetes llegue, vamos a tener que ser tantos retinólogos como oftalmólogos somos, porque no vamos a poder atender a todos los pacientes que van a haber con retinopatía diabética que requieran tratamiento. Entonces, exactamente, Willy. es algo que además en el camino, ¿no? Claro que sí, Willy. Y además tenemos que enseñarle a los no oftalmólogos a diagnosticar retinopatía diabética, porque los oftalmólogos no somos suficientes para diagnosticarlo. O sea, tenemos que hacer medicina no pensando en el día a día, sino pensando en lo que va a pasar en los siguientes años. Y esa es la epidemiología. Es el camino que la epidemiología nos enseña que tenemos que continuar. Tono, la epidemiología, estos datos de los que estamos hablando son los que han creado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha surgido porque no somos suficientes para todo lo que se viene. Ni siquiera, o sea, si en este momento nos propusiéramos enseñarle a todos los médicos a diagnosticar retinopatía diabética,
no conseguiríamos lo que va a conseguir la inteligencia artificial, o lo que ya está consiguiendo la inteligencia artificial para diagnosticar retinopatía diabética de manera automática, que era la propuesta. Si no lo hacemos los hombres, tienen que hacerlo las máquinas. Y ese es el concepto que está usando esta gente que trabaja en inteligencia artificial, ¿no? Basado Sí, totalmente. en estas proyecciones. Totalmente de acuerdo, Willy. Pero yo creo que lo que nosotros debemos incidir en nuestros residentes y en la gente que formamos es que sepan discernir cuál es bueno y cuál no es bueno en cuanto a estudios, en cuanto a caminos. Y ahí es nuestro trabajo. Ellos nuestros residentes tienen que saber discernir entre un buen trabajo, cuál es, o sea, cuando uno lee un trabajo científico, lo más importante es la metodología. No importa ni la introducción ni el resultado, sino cuál es la metodología que hicieron con la cual hicieron ese trabajo. Y generalmente no, es lo que no leemos. Cuando uno lee el resumen y lee el resultado. Lee la introducción, qué enfermedad es, y lee el resultado. Cuando la parte más importante es la metodología de ese estudio. Entonces tenemos que incidir en que nuestros residentes sean buenos estudiando la metodología de los trabajos. Y ahí van a poder saber cuál trabajo es relevante y cuál no es relevante, ¿no? Y bueno, nada, Willy, sí, tenemos un camino duro por delante. Sí, yo creo que es un camino largo, Tono, ¿ah? Es un camino largo, duro. Pero y Willy, y te vuelvo a felicitar, como siempre lo he hecho, porque yo creo que tú marcas una pauta no solo en los residentes, sino en todos nosotros que ya somos médicos. Yo que ya soy de más o menos edad y los que son mucho más jóvenes, creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y tú lo marcas totalmente encaminado, eso es lo que tenemos que hacer. Así que nada, te felicito. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta por ahí para hacernos. Gracias. ¿Tú, Javier? Sí, bueno, yo en realidad felicitarlos, de verdad, Willy, un tema muy, muy interesante, nos ha llevado de la mano epidemiología basada, la medicina basada en evidencia, y cómo la debemos aplicar, pues no solamente en la retina, sino en todas las enfermedades oftalmológicas, ¿no? Y ese fin, no solamente para nosotros o a los nuevos a crear nuevas clínicas, a formar nuevas clínicas, sino también a los pacientes, ¿no? A mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y que va a retribuir en una relación médico-paciente o médico-familia, como lo dijiste, en beneficio de nosotros y del mismo paciente, ¿no? O sea, es importantísima la aplicación que se le da a la epidemiología con medicina basada en evidencia. Yo te felicito verdaderamente porque nos has hecho una clase muy, muy, muy buena, muy didáctica y que nos lleva a seguir preocupándonos por esto. Ya Tono lo dijo, debemos saber identificar los buenos trabajos, aprender a buscar los artículos adecuados para aplicarlos a los pacientes. Muchas gracias por tu... No, gracias a ti por la invitación. Por la moderación. No, gracias. Gracias, Javier, a ti, gracias, Tono, por tus palabras, y nada, comprometido con todo lo que sea mejor. Yo siempre he pensado que cuando todos seamos buenos, todo va a ser mejor para los que dependen de uno mismo, ¿no? De nosotros mismos. Así que tenemos que empujar el carro todos para el mismo lado. Así es, Willy. Y además de eso, que a lo que nosotros les enseñamos, un día nos van a tratar a nosotros. Así es que hay que formarnos bien. Así es posible. Así es. Bueno, Willy, te felicito y muchísimas gracias, Javier, por darme la oportunidad de moderar este capítulo y esta sesión. Y nada, saludos a todos, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuídense y nos veremos el otro mes. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. Gracias, Javier. Nos vemos. Chao. Gracias a todos. Hasta luego.